Bueno, como les decía, vamos a ver qué pasa ahora con la tangente y la tangente en el segundo y tercer cuadrante. Bien, nosotros sabemos que la tangente, lo voy a poner acá, a ver, ahí, que la tangente del ángulo es igual a y sobre x. Y antes habíamos sacado como conclusión que y es lo mismo que el seno y que x es lo mismo que el coseno. Entonces, en este caso, la tangente es lo mismo que tener seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Bien, entonces vamos a pensar. Si estamos en el primer cuadrante, bien, el seno dijimos que era este que está acá y dijimos que la tangente era esta que está acá. Así que tenemos este naranja que es un valor positivo y este que es el coseno también es un valor positivo. Así que positivo sobre positivo más por más da como resultado más. Y como vemos, esto en el primer cuadrante, ¿no? Como vemos en el primer cuadrante, la tangente es positiva porque está encima del eje X. Bien, vamos a pensar esto mismo para el segundo cuadrante. ¿Sí? Tenemos que la tangente es igual a seno de x sobre coseno de x. Voy a pensar en un ángulo del segundo cuadrante. Por ejemplo, por acá. Veíamos que el triángulo se formaba acá, que quiere decir que este que está acá es el seno y que este que está acá es el coseno. Por ende, el seno es positivo, pero el coseno está del lado negativo de las x, entonces es negativo. Entonces tenemos más por menos, menos. Quiere decir que nosotros necesitamos que en el segundo cuadrante la tangente sea negativa. Bien, voy a hacer lo mismo ahora con el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante la tangente también es seno sobre coseno. Voy a pensar en un ángulo del tercer cuadrante. Ahí, por ejemplo, tengo el triangulito. Este que está acá es el seno y este que está acá es el coseno. Como ven, el seno es negativo porque está debajo del eje X, está del lado negativo de las y. Y el coseno también es negativo porque está del lado negativo de las x. Así que menos por menos, más. Y en el cuarto cuadrante, la tangente de alfa es igual a seno sobre coseno. Vamos a hacer el dibujito para ayudarnos, para guiarnos. En el cuarto cuadrante, ahí tengo el triángulo y tengo que el seno es este que está acá y que el coseno es este que está acá. Bien, el seno es negativo porque está por debajo del eje X y el coseno es positivo porque está del lado positivo de las X. Voy a remarcar todo. Ahí. Y ahí. Entonces tengo que menos por más, menos. La tangente en el cuarto cuadrante tiene que ser negativo, que eso ya lo habíamos visto acá en la compu, como ustedes ven. La tangente en el cuarto cuadrante es negativa. Lo que nos faltaba saber es en el segundo y en el tercero. Bien, ¿cómo vamos a hacer con la tangente en el segundo y en el tercer cuadrante? Esto a pulso. Ahí estamos. Esto se supone que es una circunferencia. Ustedes espero que tengan compás para trabajar. Bien, en el segundo cuadrante dijimos que tenemos ahí
el triángulo. ¿Sí? Y dijimos que este era el seno y dijimos que este era el coseno. Esto dijimos en el segundo cuadrante. ¿Cómo vamos a hacer con la tangente? Como la tangente no puede estar acá, porque si ustedes la ponen acá, este segmento sería positivo y nosotros sacamos como conclusión que en el segundo cuadrante la tangente tiene que ser negativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prolongar el rayo para el lado opuesto, para acá. Ahí. Y vamos a hacer como hicimos antes. Acá en 1, donde se cruza la circunferencia con el eje X, vamos a trazar la perpendicular hasta que se choque ahí con el rayo. Y entonces esta que está acá va a ser la tangente. Y como dijimos antes, también el valor de X va a ser 1. Como habíamos dicho acá al principio, que nosotros necesitábamos que en la tangente el valor de X sea 1. Si nosotros lo poníamos de este lado, X iba a valer menos 1 y no nos servía. De este lado, como ven, vale 1 y al trazarla para acá abajo, este valor es negativo, como dijimos que iba a pasar en el segundo cuadrante. Vamos ahora al tercero. Tercer cuadrante. De vuelta, permítanme un minuto que grafico. Esta salió con un poquito más bella, un poquito más de onda. Justamente donde no salió bella es en el cuadrante que yo necesito, pero no importa. Bien, en el tercer cuadrante trazo el rayo, ¿sí? Armo el triangulito, que es siempre donde se cruza el rayo con la circunferencia, trazo la perpendicular y ahí se forma el triángulo. Como dijimos antes, este que está acá es el valor del seno y este que está acá es el valor del coseno. La tangente no la puedo trazar acá. ¿Por qué? Lo mismo que dijimos antes. Esto vale menos 1. Yo necesito que valga 1. Y aparte, si la trazo acá, este valor es negativo porque está del lado negativo de las X. Y nosotros vimos que en el tercer cuadrante la tangente tiene que ser positiva. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Al igual que antes, el rayo lo vamos a prolongar en el sentido opuesto. Con regla siempre, ustedes que tienen las dos manos. Ahí. Y ahora, acá en 1, donde se cruza la circunferencia con el eje X en 1, trazo la perpendicular hasta que se choque con el rayo. Ahí. Y este que está acá va a ser la tangente de un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Sí? Fíjense que me quedó por encima del eje X, así que es positiva, como antes dije que iba a ser. Dije que la tangente iba a ser positiva. Así que, si les piden, por ejemplo, trazar los segmentos asociados a un ángulo en el primer cuadrante, tienen que hacer la circunferencia. Trazan un ángulo cualquiera en el primer cuadrante. Este es el segmento asociado al seno, este es el segmento asociado al coseno y este es el segmento asociado a la tangente. Si les piden en el segundo cuadrante, arman el ángulo en el segundo cuadrante, ahí. Este es el segmento asociado al seno, este es el segmento asociado al coseno y este es el segmento asociado a la tangente. Siempre aclaren, seno, coseno. Si les piden tracen los segmentos asociados a un ángulo en el tercer cuadrante, hacen esto, marcan el ángulo en el tercer cuadrante, el rayo tiene que quedar en el tercer cuadrante y ahí tienen el seno, el coseno y la tangente del tercer cuadrante. Y en el cuarto, bueno, ya lo vieron, sería este que está acá. Ahí tienen el seno, el segmento asociado al seno de un ángulo del cuarto cuadrante, el coseno y la tangente que es
esta que está acá.